Muy buen día a todos. En mi calidad de presidente del Instituto Aspen de México, me da mucho gusto darles la bienvenida a un evento tan importante para el Aspen y que verdaderamente es muy importante porque uno de los proyectos fundamentales del Aspen es promover el diálogo sobre la equidad de género. Decimos o dicen los astrólogos que hemos iniciado ya, estamos ya de lleno en la era de Acuario. De alguna manera consideramos que la era de Acuario es la era de la mujer. Es una era en donde regirá una mayor suavidad, una mayor comunicación, y estas son virtudes muy importantes que aporta la feminidad a la humanidad. En la educación, la equidad de género hoy más que nunca se vuelve fundamental, y se vuelve fundamental reconocer la importancia de la aportación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, pero también consideramos que se vuelve importante que los hombres aprendamos de las mujeres a valorar nuestra propia femineidad. Y es ahí en donde entonces no se vuelve una lucha del hombre contra la mujer o de la mujer contra el hombre para ganar derechos. Sin duda, eso es fundamental. Es importante la equidad, es importante la igualdad de oportunidades, es importante incluso promover a la mujer después de que de alguna manera durante siglos se le tuvo de alguna manera minimizada, de alguna manera detenida en su expansión, pero creo que ya estamos entrando a un momento en donde no solamente se trata de luchar por los derechos de la mujer, sino se trata de luchar porque todos podamos ser y ejercer la feminidad que, como lo decía el taoísmo, existe en todos y cada uno de nosotros. Entonces, para mí es muy importante este evento porque estoy seguro que voy a aprender de todas y cada una de ustedes, y además me da mucho gusto que Isabel Moctezuma haya aceptado estar en la conducción de este diálogo. Tenemos con nosotros a la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz, quien es titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es psicóloga con doctorado y maestría en antropología social por el CIESAS, profesora de tiempo completo titular B en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES Morelia UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su trayectoria se basa en más de 15 años de experiencia como investigadora. Migración, familia y género, continuidades y transformaciones de la vida cultural, identidades, construcción de los imaginarios sociales y como afectividad y subjetividades son algunos de sus líneas de investigación. Ha realizado más de 30 publicaciones, 14 proyectos de investigación y participa constantemente en eventos académicos nacionales e internacionales. Gracias por estar con nosotros, Tamara. Hola, hola, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de compartir mesa con todos ustedes, con el ex embajador Enrique Berruga. Gracias, Luis Gerardo del Valle, por tus palabras. Y pues un gusto estar con Patricia y con Maura. Encantada de compartir ideas, espacios. Gracias. Muchas gracias, Tamara.
Y se encuentra con nosotros la maestra Patricia Vázquez del Mercado, quien es especialista en educación, egresada de la carrera de pedagogía de la Universidad Panamericana, con diploma en políticas públicas para el desarrollo social en México del CIDE, especialidad en gobernanza global del Instituto Alemán para el Desarrollo, maestría en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tiene una maestría en políticas educativas internacionales en la Escuela de Educación de Harvard. Patricia trabajó como integrante de la Junta del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, fue secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, desempeñado distintas funciones en organismos internacionales y en sociedad civil durante 20 años, integrante del movimiento global Caranga, enfocado en elevar la conversación sobre la importancia de las habilidades socioeconómicas, embajadora del aprendizaje a través de la Fundación Lego e integrante del Comité Ejecutivo de Mujeres Unidas para la Educación. En el mes de abril asumirá la presidencia ejecutiva de Mexicanos Primero, organización sin fines de lucro que tiene como objetivo promover el cumplimiento del derecho de aprender. Muchas gracias por estar con nosotros, Patricia, un privilegio tenerte hoy aquí. Muchas gracias, Luis Gerardo, muchas gracias, embajador. Gracias también a Isabel, que fue la que provocó esta conversación. Y pues también igual me sumo a lo que ha dicho Tamara, encantada de conversar con ella y con Maura este día y en este mes tan importante para la mujer en México. Muchas gracias. Y tenemos hoy también en este panel a la maestra Maura Rubio, quien es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo, México, académica en distintas instituciones. En la Universidad Iberoamericana fue coordinadora de la Maestría de Investigación y Desarrollo de la Educación, y en Flaxo, México, fue profesora investigadora, coordinadora general de Educación a Distancia. Es asesora en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado de México, en donde funge como coordinadora general de la Estrategia Curricular en Igualdad de Género para Educación Básica y Medio Superior, la cual se implementa en la entidad a partir del presente ciclo escolar. Será muy interesante escuchar esa experiencia, estimada maestra, y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Buen día. Y pues le cedo la palabra a Isabel Moctezuma, el embajador Enrique Berruga, para la coordinación de este panel, que estoy muy ansioso de escucharlo. Gracias, Luis. Bueno, muy buenos días a todas, encantado de tenerlas aquí. Efectivamente, como decía Patricia, pues es el mes de la mujer, ya vamos dándole ese nombre de una vez, no nada más el Día Internacional del 8, sino de una vez el mes completo. Y creo que pues, dentro del ASPEN tenemos un programa muy fuerte de mujer. Hemos estado haciendo ya más de año y medio la radiografía de la mujer mexicana, por llamarlo de alguna manera, viendo, digamos, a través de cortes regionales, por edades, demográficos, etcétera, un poco cuáles son las características de la mujer mexicana. Y bueno, el próximo mes estaremos en capacidad de ya difundir los hallazgos de ese estudio y van a ver, pues es muy interesante. Y de hecho tengo yo aquí algunos de los hallazgos ya medio ocultos, digamos, para ustedes, porque creo que hay cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo, entrando un poco ya en materia, en el comparativo entre hombres y mujeres mexicanos, la mujer tiene mucho más interés en cuestiones filosóficas, científicas y tecnológicas que el hombre. Entonces, prácticamente 2-1. Se preguntó entonces por qué la ciencia interesaba tanto a las mujeres y recibimos una respuesta formidable. Las mujeres nos dicen, es que la ciencia es la que puede derribar barreras. Y creo que la educación a la que vamos a dedicar este panel del día de hoy tiene esa misma capacidad o una capacidad similar. Y me gustaría comenzar, si me permiten, con lo más evidente, preguntándole probablemente a la maestra Maura Rubio, ¿qué debemos entender por educación con enfoque de género? Usted lleva en el Estado de México el tema de igualdad de género en educación básica y media superior.
¿Qué debemos entender por una educación que tiene ese sello, digamos, de enfoque de género y por qué es importante? Gracias. ¿Qué debemos entender por esta educación con enfoque de género? Nosotros acá en el Estado de México, bueno, decimos que lo que entendemos por esta educación es una educación orientada al reconocimiento de la igualdad de derechos entre mujeres, hombres, niñas y niños, las y los adolescentes. Para nosotros el enfoque que manejamos es educación con enfoque de género, debe tener la capacidad de formar en el estudiantado pues esa cultura del respeto de los derechos humanos de todas las personas. Educación con enfoque de género tendría que hacer visible la forma como niñas, adolescentes y mujeres están, digamos, limitadas o enfrentan limitaciones al pleno ejercicio de sus derechos humanos. Educación con enfoque de género tendría que contribuir a evitar la discriminación, acabar con la discriminación, no solo evitar, acabar con la discriminación hacia niñas, adolescentes y mujeres, y a acabar también con la violencia, que es la forma pues, más extrema de violación de los derechos de niñas y mujeres, y pues todas las consecuencias. ¿Por qué es importante esto? Pues porque lo menciona muchísimo, se menciona muchísimo, pero las mujeres somos la mitad de la población del mundo. Y sinceramente, pues una población, si la mitad de la población del mundo no puede ejercer plenamente sus derechos al trabajo, a la salud, al bienestar, y en última instancia, bueno, a la cuestión, ¿cómo se llama? A la vivienda, al agua, todos los derechos, ¿no? Al desarrollo sostenible, en una palabra, pero sí, una mujer o las mujeres no pueden acceder a esos derechos, pues estamos perdiendo, sí, la posibilidad de la contribución que hacen las mujeres, niñas, bueno, las mujeres, pues al bienestar de su familia, de las comunidades, del país, la productividad, todo esto. Pensemos, bueno, ya, voy a dejarlo ahí. Muchas gracias. Podríamos pensar en el caso de las mujeres en Irán y cómo está pasando en Irán y eso que está ocurriendo en Irán en estos momentos, qué consecuencias está teniendo, pues, para el bienestar no solo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Eso sería, es importante porque sin esa visión de incluir a niños y niñas, mujeres y hombres por igual, pues simplemente no vamos a conseguir el bienestar y el desarrollo deseables. Ese sería mi Siguiendo un primera poco con el hilo de esta pregunta, Tamara, ¿cómo se aterriza, digamos, este enfoque de género en las aulas, en la educación propiamente formal? Imagino que también podemos hablar después de la educación en la casa, en los hogares, que es muy importante. Pero, ¿cómo se aterriza esto? O sea, cuando se dice el Estado de México, por ejemplo, está teniendo una política educativa con enfoque de género, ¿qué ocurre en las aulas diferente a lo que no ocurría antes, digamos? Así es, pues muchas gracias. Yo creo que son varios factores. De entrada, claramente reconocer que hay muchas formas de hacer educación y que la educación tiene que ser integral. Eso creo que es lo primero, ¿no? ¿Qué significa eso? Que además como universidades, como centros en donde nos corresponde o tenemos la responsabilidad de educar a quienes nos buscan y a quienes ingresan en nuestras instalaciones, de especializarlas en sus disciplinas, es fundamental también formarlos como seres humanos y con un compromiso humanitario. Y en ese sentido, por ejemplo, en concreto, pues yo creo que tiene mucho que ver con generar materias, asignaturas, de preferencia obligatorias, justamente que se encaminen a la educación integral y a la educación más allá de la especialidad, particularmente materias, hablando de género, materias con perspectiva de género, que se plantee qué es la perspectiva de género. Creo que algo muy importante para lograr la igualdad, esa igualdad sustantiva que estamos buscando, primeramente es reconocer las brechas de desigualdad que existen históricamente entre hombres y mujeres.
y que estas brechas se han ido repitiendo constantemente en todos los salones, en todas las aulas, en todos los espacios sociales en donde habitamos como sociedad, en un país y en una comunidad. Y en ese sentido... Perdón, una pregunta nada más. En un salón de clases, ¿los niños tienen algún tipo de privilegio hasta ahora sobre las niñas en cuanto a, no sé, acceso a tomar la palabra o no sé, algún otro tipo de cosa? Puede ocurrir, claro que sí, y además, pues a mí yo no traigo la idea de culpar a alguien, simplemente repetimos estas conductas socioculturales que se transmiten a través de las distintas instituciones sociales, como la familia, por ejemplo, o como los espacios comunitarios. Y, por ejemplo, en efecto, hay profesores, profesoras también, pues que estamos todos adentro de un sistema que es heteropatriarcal, normativo, y que automáticamente nos referimos de maneras distintas a las mujeres y a los hombres, por ejemplo. Y además, como docentes, participamos en esa socialización educativa también, sin querer y de forma inconsciente. Entonces, para concretar un poco la pregunta inicial que me dabas, justamente con este contexto, creo que es importante visibilizarlo, es importante generar materias con contenidos precisos que hablen de estas desigualdades, que se visibilicen y que también se puedan plantear nuevas formas de entender cómo lograr este rompimiento de la brecha y generar espacios de igualdad. Inclusive desde cómo profesores y profesoras nos dirigimos directamente de forma más informal en la socialización diaria, cómo nos dirigimos a nuestros alumnos y nuestras alumnas. Muchos ejemplos puede haber de comentarios. Calladita te ves más bonita, voy a entrecomillar ciertas frases que aparecen. No es de niños llorar, por ejemplo. Las niñas que se sienten o que hagan deportes distintos, los niños sí que vayan a jugar fútbol, por ejemplo. Entonces, estamos todo el tiempo perpetuando estas conductas divididas entre géneros y que cuando lo perpetuamos generamos desigualdad en esta forma de igualdad, ¿no? Veíamos, por ejemplo, hay estudios donde se ve, ustedes lo estaban tocando el tema al inicio, en donde las niñas que están en la primaria, por ejemplo, quieren ser científicas y manifiestan abiertamente querer ser científicas. Cuando llegan al bachillerato, empiezan a cambiar de opinión de querer ser científicas. ¿Qué nos puede arrojar este cambio de opinión? Pues justamente esas barreras, esos techos de cristal, esos pisos pegajosos que llaman las teorías de género, que ya se empiezan a gestar allí y que van impidiendo esa necesidad, esas ganas o continuar con ese impulso de ser científicas. No significa que no haya científicas, al contrario, me parece que también esa brecha se está rompiendo, pero me parece que la educación tiene que ir caminando hacia el impulso de esas estrategias para lograrlo. O sea, no se les incentiva a continuar con ese sueño de ser científicas, digamos, se les anula o se les empequeñece de alguna manera, decir, no vas a poder llegar a ser física. Exactamente. Exactamente, o se les va excluyendo de ciertas tareas de laboratorios, se les va excluyendo también. Por ejemplo, se generan muchos espacios donde hay discriminaciones, donde ciertas, en laboratorios o en espacios de matemáticas es, uy, tú eres niña, eres más lenta de aprendizaje, por ejemplo, o híjole, esto no lo vas a entender nunca, mejor, ¿por qué no haces esto? Entonces, algo muy importante para terminar, es que en las aulas me parece que la capacitación y la formación tiene que ser en los dos sentidos. Me parece que es muy importante, en efecto, generar materias con contenidos de género claramente en el aula para socializar adentro de los salones de clase
y en contenidos para los alumnos y las alumnas, pero también es fundamental la capacitación a todo el profesorado, porque son estos constructos culturales que aunque seamos ingenieras, ingenieros, antropólogos, antropólogas, los vamos transmitiendo en el hacer y en el común. Y creo que eso es importante también poderlo ver y capacitarnos como profesores, como académicos, a ver que la perspectiva de género es abarcativa y que si no lo hacemos de forma colaborativa e integral, pues difícilmente vamos a lograr justamente irla transformando, ¿no? Sí, en ese tema vamos a entrar sin duda en el de los docentes, porque pues son las correas de transmisión incluso en el tiempo, ¿no? Juntan generaciones y patrones de conducta, patrones de pensamiento, de formaciones incluso, se transmiten de una generación a la siguiente. Pero siguiendo un poco con el orden que llevábamos, Patricia, ¿cuáles serían entonces dentro de este contexto? Me imagino que estás de acuerdo con tus colegas en cuanto a la necesidad de tener una educación con más enfoque de género, con enfoque de género. ¿Cuáles serían todas las líneas de trabajo que habría que seguir? O sea, ¿qué recomendarías tú pues eso, para crear el currículum nuevo, digamos, y para, pues de una vez entrando en el tema de los maestros, ¿no? Y maestras. No, totalmente, embajador, tiene toda la razón, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Maura, como esta perspectiva, por supuesto, con enfoque de género desde un enfoque de derechos. Me parece que ahí todavía tenemos mucho y hemos estado viendo en las últimas semanas pues mucha información, muchas olas de grupos de diferentes corrientes, sobre todo donde están diciendo, oigan, las mujeres todavía no logramos alcanzar los mismos derechos que los hombres en educación, en salud reproductiva, por supuesto, en atención médica, y bueno, en fin, ahí hay todo un enfoque de derechos que me parece que Maura lo ha puesto muy valioso en la mesa, ¿no? Y desde luego no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Tamara. Y yo antes de responder la pregunta, embajador, si me lo permite, quiero nada más dar un ejemplo que hicimos, Tamara, en algún momento. Además, yo que soy puma de corazón, ¿no? En la UNAM está la maestra María Emilia Beyer, que es la directora de Universum, y ella ha sido una gran divulgadora de la ciencia, ya ha estudiado mucho la manera en que las mujeres, bueno, sobre todo las niñas y los niños dentro del sistema educativo ven a la ciencia, o a las ciencias, si queremos utilizar como esta perspectiva más abierta que utiliza la propia UNAM, ¿no? Y cuando estuvimos en Puebla hicimos un ejercicio bien interesante en donde les dijimos, cuando piensas en ciencias, ¿qué te imaginas, no? Y a través del dibujo que promovimos en algunas primarias públicas del estado, sobre todo en la capital, casi siempre, y en realidad la mayoría de los dibujos arrojaron hombres dentro de un laboratorio con una bata, ¿no? Y bueno, con todos los materiales y los recursos que se piensan en un laboratorio, ¿no? Ahí, la verdad, embajador, fue algo muy sorprendente porque fue el primer reto es cómo descolocamos que las ciencias es una actividad muy masculina, ¿no? Y la verdad es que fue una entrada muy interesante para ir generando otras conversaciones e ir retando en su momento, en su caso, a muchas maestras y maestros de esas mismas escuelas a repensar el rol que tenían en relación con, primero, las asignaturas de ciencias y después con el contenido y después, por supuesto, con cómo podemos hacer que aprendan mejor y de manera distinta, ¿no? Entonces, nada más quiero mencionar eso porque es una anécdota combinada más con un reporte que hizo en su momento la maestra Beyer y fue muy ejemplificador para identificarnos este tema de las mujeres en las ciencias y demás. Pero sin lugar a dudas, y yo quiero tomar una cachucha, la voy a tomar prestada de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, una red en la que hemos ido conformando muchas profesionales de la educación mexicanas que estamos por muchas partes del mundo, pero que hemos trabajado de manera muy contundente en ir conformando esta red. Y lo que nosotros hemos visto, somos ya más de 198 mujeres profesionales de la educación, y lo que hemos intentado es hacer un esfuerzo de data género, ¿no? Es decir, de ir visibilizando, incluso exigiendo
al sistema educativo nacional, a las autoridades educativas estatales, la importancia de hacer visible y de contar de manera adecuada a las niñas, a los niños, a las maestras y a los maestros. Y tenemos dentro de los esfuerzos que han hecho mis colegas especialistas en el tema de datos y de género, tenemos una infografía que quiero traer a la luz, sobre todo de cara a lo que queremos conversar, que es la importancia de reconocer la feminización del magisterio, ¿no? El magisterio de México, las maestras y el sistema educativo mexicano en realidad es un sistema educativo que pensamos y sabemos que tenemos muchas más mujeres que hombres. Y lo que ha pasado también a lo largo de los últimos años, y no sé qué opinen aquí Maura y Tamara, ¿no? Que debe ser un ejercicio, me parece muy colectivo que tenemos que ir promoviendo más, es que cada vez más mujeres ingresan a la educación y cada vez menos hombres ingresan a la educación. Y de repente uno dice, bueno, ¿y qué pasó en el camino, no? ¿A la educación como estudiantes o la educación como una maestros? profesión. Bueno, como una profesión. Ah, ya, como pedagogas, digamos, como pedagogas. Sí, como educadores, ¿no? Y entonces siempre ¿no? pensamos que el rol del docente en la educación básica tiene que ser el rol de una mujer, ¿no? ¿Y tú tienes alguna idea de las proporciones de cuántas ¿Sí? son maestras y cuántos son maestros? Sí, efectivamente lo tenemos. Los últimos datos que tenemos es de más o menos 1.209.000 docentes en educación básica. Voy a dejarle el reto a Tamara de educación superior, ¿no? Pero 1.209.000 están en educación básica, son los últimos datos que tenemos de la Secretaría de Educación Pública Federal. El 69% es, bueno, sí, 70%, lo voy a poner en número redondo, 70% son mujeres y obviamente el 30% son hombres, ¿no? Pero yo lo que quiero dejar aquí nada más para una provocación para Maura y para Tamara es, la Secretaría de Educación se creó formalmente en 1921, sabemos el origen, hace 2 años cumplimos 100 años de la educación constituida en el país, pero fue hasta el 2008 que empezó a publicarse una estadística donde se empezaba a desagregar por sexo. Imagínense toda la invisibilización que pasamos de 1921 hasta el 2008 para que pudiéramos reconocer, al menos desde la lógica del sistema educativo mexicano, que las mujeres podían ser visibles a las maestras mujeres. Entonces ahí tenemos no solamente desde el enfoque de derechos que ha dicho Maura, no solamente de los retos de contenidos, de estrategias, de quitarnos estereotipos en las conversaciones y en nuestra relación con los estudiantes, sino también tenemos un enorme reto en sabernos contar de manera adecuada, ¿no? En saber reconocer y hacer visible que un sistema educativo también lo ha sostenido por muchas décadas las mujeres que están al frente de la educación. Sí, bueno, continuemos entonces con este tema, porque yo tengo una pregunta que es distinto educar a las nuevas generaciones ya con una visión de género, pero siendo educados por maestros o maestras que crecieron en un contexto patriarcal, machista. ¿Cómo van a transmitir lo que no traen dentro, digamos, ¿no? ¿Qué se sugiere aquí, maestra Maura? ¿Reeducar a los docentes? ¿Hacer ¿Qué tipo de estrategia nacional deberíamos tener? Y bueno, la pregunta para las tres, así que quien quiera brincar, yo encantado de la vida, porque creo que es un tema central ¿verdad? Gracias, sí, es una pregunta que nos han planteado en distintas ocasiones. La frase incluso que me dicen mucho es, nadie puede dar lo que no tiene. No le pidas peras al olmo. Exactamente. Ahora, yo creo que hay algo en mi experiencia. Yo no he sido una persona que haya estudiado las cuestiones del feminismo o las teorías de género. Yo he diseñado programas educativos. Eso es lo que podría yo decir que es mi expertise, el diseño de programas educativos. Cualquier programa educativo busca formar algún tipo de habilidades, competencias, valores, etc. En este caso es que nosotros también hemos venido trabajando por formar estudiantes en igualdad de género, con una perspectiva de derechos humanos.
¿Cómo hacer con los docentes? Hay varias cuestiones que yo podría mencionar con base en mi experiencia. Es lo siguiente. Lo primero, quisiera decir esta frase, Premio Nobel de Física, cuyo nombre siempre se me escapa. En el nombrar está la distinción. Aquello que nombramos es aquello que distinguimos. Entonces, si nosotros decimos igualdad de género, estamos colocando un concepto. Si decimos igualdad de derechos es otra cosa. Si decimos cultura de paz es otra cosa. Pues, lo que nombramos es lo que estamos buscando fomentar. Esa es una primera cosa. Y que las personas, el personal docente, pero también estudiantes y también madres y padres de familia se vayan apropiando de una noción, un concepto, unos términos que son igualdad de género, derechos humanos, cultura de paz. Eso es lo primero. Ajá. Y decir que igualdad de género no es algo, digamos, que necesariamente se liga mucho igualdad de género con feminismo, y con el feminismo a veces las personas no tienen buena aceptación ni siquiera de la palabra feminismo. Entonces, colocar eso me parece importante. En el nombrar está la distinción. Segunda cosa es que yo diría, lo dicen mucho las personas dedicadas a la igualdad de género, al feminismo también. Lo que yo diría es, necesitamos aprender todas y todo el mundo tiene que aprender lo nuevo. Es decir, lo nuevo quiere decir, lo voy a decir en esta forma y en este foro, pues en donde fuimos educadas y personas de mi edad claramente, con todos los roles y estereotipos de género. O sea, jamás se esperaba que una persona, una mujer como yo, por ejemplo, llegara a, qué sé yo, tener una trayectoria profesional, lo voy a decir así, a secas. Trayectoria. ¿Por qué? Porque fuimos educadas para ser amas de casa, incluso la expresión ama de casa, etcétera. Lo que ya comentó, ya se comentó aquí pues antes, ¿no? Estaba viendo ahora que está esta astronauta Echezarreta, me parece, Katia. Ella tiene una declaración, un testimonio que dice, una vez de niña en mi casa, yo llegué llorando de la escuela, ¿por qué? Porque en la escuela me llamaron tonta. Llegó con su mamá, ¿por qué estás llorando? Y la mamá le dice la niña, Katia, le dice, ¿por qué me dijeron tonta? La mamá le contesta a Katia, ¿y eres tonta? Y Katia dice, no. Entonces, ¿por qué lloras? Es importante esto porque, digamos, la mamá de Katia, si le hubiera contestado a Katia, por ejemplo, anda, deja de llorar y vete a lavar los trastes, ahí le cambias una vida a una persona. Ya no tendríamos un astronauta, sí. Es correcto, es un poco, sí, exacto. Entonces yo digo, tenemos que desaprender. Papás, mamás, personal docente tienen un papel fundamental como personas adultas que podemos, a partir del cuestionamiento de cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas, respetamos o no los derechos de las demás personas. Lo que decía Tamara o lo que preguntaba el embajador, a ver, ¿qué trato les damos a niñas y niños en un salón de clases? Como docente, ¿qué les permitimos o no hacer? Explícita o implícitamente, sabemos que hay un lenguaje simbólico, hay hasta miradas, una serie de cosas. Y no sé si podemos avanzar más rápido a nivel social, quizá con una cuestión que usted planteó al mero principio del programa, que decía, la mujer es poco más de la mitad de la población del mundo, y estar parado en una pata es más difícil que estar parado en dos, ¿no? Me parece que es medio absurdo no aprovechar que podemos caminar en dos piernas en lugar de una. Entonces, quizá a través de objetivos, digamos, por el beneficio de todos, digamos, la participación más activa y más libre de la mujer en la vida en general, creo que es una cuestión que se tiene que entender más allá de ideologías, ¿no? A lo mejor influyen mucho todavía, pero a veces un objetivo como preciso, como el que usted planteaba al principio, nos puede llevar más lejos. Imaginemos la economía mexicana con el doble de manos que ayuden, ¿no? O con el doble de cabezas que contribuyan. Pues lógicamente esto va a ser un
caballón, ¿no? Bueno, vamos a ser una potencia mundial muy, muy rápido. Sí logramos, digamos, soltar las fuerzas de la mujer dentro de la sociedad, que no esté reprimida, limitada, pero por el beneficio colectivo, es decir, no se necesita hacer demasiada cuestión ideológica de esto, porque usted plantea muy bien también de que hay muchas discusiones de qué son los feminismos y si algunos los alteran o los preocupan. Sí hay mucho atavismo, no hay duda, ¿no? ¿Y cómo brincamos esos atavismos de manera más ágil? Es mi pregunta un poco, ¿no? Sí, pues sí, eso pienso, al personal docente, sobre todo las maestras, diría yo, son especialmente sensibles. Y yo viendo, pues, especialmente sensibles, porque son las maestras quienes, nosotros que estamos trabajando aquí, lo podemos ver, y cualquiera lo puede ver, quienes tienen que levantarse 4 o 5 de la mañana, las maestras, para dejar en orden lo que tengan que dejar en orden en su casa. Ropa lavada, comida preparada, niñas, qué sé yo, todo, para ir salir corriendo a la escuela, entrar a las 8 de la mañana, salir corriendo a la escuela, para todo lo demás, ¿no? Entonces, las maestras han sido especialmente sensibles en esto que estamos trabajando aquí. Entonces, ahí hay digamos, una posibilidad interesante de ir creando sinergias, ¿no? Con las maestras, por lo menos, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. El otro mensaje bien importante, lo repito a cada rato aquí, es todas y todos tenemos que aprender. Todas y todos. Yo misma no sabía bien cómo es esto de la igualdad de género, cómo se experimenta, cómo se vive, cómo se cambia. La otra es, sí, nombrar las cosas, lo decía yo, se nombran los términos, los conceptos, el concepto género, el concepto de desigualdad, el concepto, qué sé yo, violencia, ciberviolencia, todo eso se va nombrando, Sí. porque hay que, como dicen, visibilizarlo, ¿no? Sí. Pero en esto, quiero decir, hay que entender que hombres y mujeres, la verdad, nos vamos a sentir mejor, todas y todos, si todos cooperamos y nos hacemos copartícipes y corresponsables pues en la cantidad de tareas, digamos, profesionalmente o en la vida personal, familiar y comunitaria. No hay por qué las mujeres tenemos que aprender a no sobrecargarnos. Es decir, a no ser yo la que tiene que dejar todo esto listo en mi casa para salir corriendo al trabajo. Mujeres tenemos que aprender no asumir esas cosas y a la vez promover la corresponsabilidad, la coparticipación de integrantes de la familia en sacar adelante el hogar, en sacar adelante las labores. Es que también las mujeres así fuimos educadas, pero asumimos enteramente pues los roles, especialmente los roles de género. Entonces, ahí sí hay una serie de cuestiones para mí muy importantes. Y eso, y decimos, decía una maestra con quien he podido trabajar, una académica en realidad de la Universidad Iberoamericana, dice, en el hacer aprendemos, y en el hacer queremos decir, en el hacer programas para la formación del estudiantado en género, desde educación básica hasta media superior, en hacer eso hemos ido aprendiendo muchas cosas. Esa es la respuesta que yo daría. Los cursos teóricos y eso ayudan, sí, pero es un proceso de aprendizaje continuo. Decía Tamara, las distintas formas de aprendizaje. Aquí es digamos, ir fomentando o generando, o se van generando naturalmente formas de socialización, patrones, valores, referentes diferentes en dirección a digamos, una convivencia más igualitaria y respetuosa en los derechos humanos. Desde luego con la convivencia pacífica, ¿no? Es lo que yo diría. Hay Sí. unas cosas muy Sí, entusiasmantes, Creo muy que esperanzadoras. es muy difícil asignar pesos distintos a las diferentes cosas, ¿no? De hecho, te iba a preguntar, Tamara, cómo, precisamente en eso de los pesos, cómo una niña ahorita y una maestra de la escuela en el Estado de México están viendo este programa y van forjándose una idea. Llegan a su casa, ¿verdad?
Y ahí les cambian la jugada y dicen, no, 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 estás, a ver, ¿quién te está influyendo con esas cosas? ¿Estás hablando con el diablo? ¿Qué está pasando? Entonces vienen estos choques tremendos y puede generar reacciones de una gran rebeldía, digamos, por un lado, o de una sumisión, decir, mejor me salgo de esto porque aquí espantan, ¿no? Como decían. ¿Cómo manejamos esta dualidad o incluso más allá de dualidad entre la escuela, la casa, la cultura, el entorno social, los amigos de niños de primaria, por ejemplo, que se juntan para lo que sea, platicar o jugar un deporte? Puede haber muchos choques, ¿no es cierto?, en esto. ¿Cuáles tendrían mayor peso, la educación formal o estas educaciones, digamos, que son más de la cultura colectiva, digamos? Pues muy interesante tu pregunta y además me parece que justo es la propuesta que tiene la universidad, en este caso, la Universidad Nacional, que es generar una estrategia integral, porque en efecto, claramente, pues la primera educación informal está en la familia, en las comunidades, en donde se están transmitiendo constantemente todos los roles de género en desigualdad con los estereotipos de género, de vulnerabilidad o de ciertas debilidades versus ciertas incapacidades también. Me parece que también es muy importante, un poco rescato lo que dice Maura, la importancia de que los hombres reflexionen también junto con nosotras, las mujeres, que estamos dentro de un sistema patriarcal, de una idea patriarcal, de un enfoque, y que nos hace daño a todos y a todas, porque incita a violencias o incita a comportamientos que son desiguales y que son violentos para todas las personas. También hay estadísticas, claramente, donde son los hombres que también reciben muchas agresiones y muchas muertes por violencia, por ejemplo, entre hombres. Y bueno, no se diga el tema de los feminicidios, por ejemplo. Entonces, claramente estamos hablando de panoramas sociales y culturales, y claramente también estamos hablando de los espacios educativos, donde no están exentos los espacios educativos a no reproducirlos, ni los espacios educativos ni las instituciones, los medios laborales, las otras instituciones, las iglesias, los estados, los hospitales, en todos lados se va perpetuando estas prácticas de forma patriarcal. Entonces, desde mi punto de vista y como universidad, claramente es emprender, desde mi punto de vista, una estrategia integral de ir generando educación formal por un lado y educación informal también por el otro lado, ¿no? ¿Cómo lo vemos desde la universidad? Pues claramente tenemos los programas educativos formales. Escuela para papás, se va a requerir una escuela para padres, ¿no? Claro, claro, claro. Y además también algo muy importante, creo, y me gustaría también rescatar mucho a propósito del 8 de marzo, la marcha, por ejemplo. Me parece que la marcha es una forma también de educar, el mirar una cantidad enorme de mujeres marchando en contra de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, también es una socialización educativa formal, de que todo mundo, todas las personas veamos en todos los medios qué está pasando y por qué está pasando, y es ponerlo en la reflexión. Posiblemente tendremos diferencias al principio, pero también vamos a ir poco a poco comprendiendo por qué suceden justamente estas marchas y qué están pidiendo estas marchas. Ese es un ejemplo de socialización informal que tiene que ir a la par de lo que está ocurriendo en las aulas o lo que debe de ocurrir en las aulas también y en las familias también. Con ello también me gustaría rescatar. Los medios, Tamara, tienen un papel muy importante en esto también. Absolutamente. Ahora las redes sociales que son un poco Montessori, ¿no? Absolutamente. O sea, no va a haber una secretaría de las redes sociales, yo creo, ¿no? Como para decir, bueno, aquí vamos a meter estos contenidos, no creo que vaya a ocurrir. Digo, ya por sí están desapareciendo algunas, ya ven lo de TikTok de ayer, ¿no? Pero bueno, perdón, te interrumpí, pero creo No, que adelante, no, súper. influye mucho, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Así es, y justo ahí iba. Pensaba Todo yo lo que en lo que le transmite llaman, mensaje. en lo que le llama la cuarta ola del feminismo, justo estás tocando ese tema, y uno de los elementos de esta cuarta ola en la que el día de hoy estamos, en el mundo y en nuestro país, es justamente esta organización de las mujeres, y que esta organización de las mujeres
tienen un incentivo muy importante que es el trabajo en las redes sociales y que las redes sociales también ocupan un papel importante en la formación y en la transformación y en la reeducación de la cual habla Maura y hablaba también Patricia. Y que las redes sociales también permiten, digo, veamos las cosas buenas y también están las cosas malas de las redes sociales, lo estamos platicando. Pero en lo importante de las redes sociales y de lo bueno es que también permiten estas reflexiones y en esta reeducación, estas cancelaciones, por ejemplo, al juicio de los cuerpos femeninos, ¿no? Importantísimo. O, por ejemplo, también al dejar de utilizar mujeres edecanes en donde se cosifica el cuerpo de las mujeres, por ejemplo. Y esto, pues finalmente es educación popular, educación general. Fíjate que en el estudio que estamos haciendo, en el estudio de la radiografía de la mujer, algo que detectamos es el uso de las redes sociales como una especie de escudo ahora, ¿no? Está pasando tal cosa, hay tal tipo de violencia contra la mujer en determinado tipo. Entonces se cuidan, digamos, hay una especie como de protección colectiva que no están dando las autoridades, que es terrible, porque uno, bueno, pues se está dando cuenta todo el mundo que en determinado tipo de transporte público, por ejemplo, asaltan continuamente o violan o dejan, pues habría que hacer algo desde el punto de vista de la autoridad. Pero se cuidan más las mujeres entre sí ahora a través de esto. La ley Olimpia, por ejemplo, ¿no? Tocando, un poco ejemplificando lo que tú estás diciendo, justamente es eso, ¿no? Es decir, basta, aquí está, no circular más información sexual y además castiguémosla. O sea, planteemos que está mal, que no está bien, que no es ético y que no debe de continuarse ni se debe. Eso es romper justamente a lo que se refería Maura, me parece. Es romper y reeducar. Y en esta reeducación y en este rompimiento, pues estamos todas las personas que conforman, toda la humanidad, es parte de un sistema humano, social, amplio. Y en ese sentido creo que las instituciones de educación, pues tenemos que estar comprometidas justamente a esa educación integral. Y bueno, yo les quiero contar, por ejemplo, qué hace la universidad. Bueno, por un lado están las materias obligatorias, las asignaturas directamente elaboradas para bachillerato, para licenciaturas y también para posgrado, claramente especificadas educación formal. Por otro lado, tenemos un programa muy fuerte en educación para profesorado y para académicos y académicas, estos cursos de capacitación y de formación en la docencia para que haya esta sinergia en las aulas y en los espacios universitarios. Y algo fundamental como estrategia, y bueno, por eso le llamamos la universidad y la UNAM Educa para la Igualdad, justamente, es todo el trabajo que se hace de redes sociales y de trabajo de difusión y de divulgación de este conocimiento y de toda esta perspectiva y que llegue a todas las comunidades y a todas las sociedades, más allá de nuestras aulas y más allá de nuestros espacios universitarios, ¿no? Tenemos programas de radio, programas de televisión, TikToks, redes sociales, Twitter, Facebook, y no nada más la coordinación para la igualdad de género. La verdad es que la coordinación coordina, articula, pero la idea es que cada entidad, cada facultad, cada escuela, cada parte de la universidad genere también sus propias actividades para todo el mundo, ¿no? Y donde todo el mundo vaya caminando y pueda hacer un clic y pueda tener un ingreso directamente. Y aquí hay algo que también me gustaría, y esta es una visión también crítica, importante a tomar en cuenta, y que es justamente lo que se discute en este año, en el 8 de marzo, que propone ONU Mujeres, y es la brecha de desigualdad ante el uso de las redes y del Internet, por ejemplo. Entonces, claramente vemos una accesibilidad en la juventud. Claramente me parece que también las mujeres jóvenes de esta cuarta ola son un actor, una actora social importante para la educación formal e informal y que participan en esa educación informal a través de las redes y del trabajo. Hay una red importante de las mujeres jóvenes en redes sociales, como lo estábamos platicando, pero también hay toda una brecha de no espacio, de discusión en esto,
de personas que no están y no participan de la red, de las redes de Internet, ¿no? De las redes virtuales. Y creo que finalmente otra vez regresamos a las brechas de desigualdad social también. Y creo que es algo ahí donde tendríamos que voltear a ver. Por eso sí creo, y qué importante un foro como el que nos brindan ustedes, porque me parece que la apuesta que tendríamos que hacer como tomadores de decisiones, justamente es la educación a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles la educación básica es fundamental. Regreso un poquito a lo que preguntaba Patricia. Hay 1.2 millones de profesores en educación básica, y de ese número, el 70% son mujeres, según datos del INEGI. Y obviamente, como profesores, pues ese porcentaje va bajando y va disminuyendo en función de la especialidad, claramente. Al llegar al 30%, ya por ejemplo, de académicas de alta especialidad, pues somos el 30%. Y más o menos es muy parecido a lo que sucede en el mundo. Europa está igual a nivel ya especialidad y de representación de mujeres en especialidades académicas de alto nivel. Y bueno, nada más lo dejo allí porque, bueno, pues creo que uno de los puntos muy importantes, pues sí es el tema de las brechas de desigualdad, y que creo que es importante ir viendo cómo solucionarlas y cómo irlas disminuyendo. Esa es la gran pregunta, y creo que los programas tendrían que estar también enfocados hacia ello, cómo disminuirlas. Yo no sé si hay algún histórico, Patricia, en cuanto a esta medición de mujeres-hombres en la educación. Es decir, si el INEGI empezó con esta progresión hace 15 años o hace 3 años, no lo sé. Pero sería interesante ver, porque en teoría, digamos, los mensajes de equidad de género podrían venir más fácilmente de las mujeres profesoras, ¿no? Porque están viviendo cosas como lo que decía Maura hace un ratito, de que se levantaron a las 4 de la mañana de verdad, ¿verdad? Y hacer no sé qué cosas en la casa antes de poder salir y dejar preparado quién sabe qué más. Tienen, digamos, en el cotidiano, tienen la necesidad de que haya cambios en esto, ¿no es cierto? No, a ver, híjole, a ver, escucho a Maura y escucho a Tamara y me provocan como muchas reacciones, reflexiones y sobre todo datos, ¿no? A ver, yo pienso, quiero nada más a lo mejor, embajador, si me permite como ir abrazando la conversación desde diferentes lados, también obviamente respondiendo a la pregunta, ¿no? Primero, hoy, y esto tiene un poquito que ver con un tema de la invisibilidad de las mujeres en general desde el enfoque de derechos del que empezó hablando Maura, ¿no? Hoy hay 130 millones de niñas fuera de la escuela, ¿no? O sea, en edad escolar fuera de la escuela. ¿Cuántas, perdón? 130 millones de niñas que no van a la escuela, ¿no? Que están mundial. en edad escolar a nivel mundial. Esto significa, y eso quiero un poquito poner otra vez en el marco de esta conversación, la importancia de la agenda educativa, ¿no? Entonces, usted preguntaba al inicio de, bueno, ¿qué hacemos, no? Bueno, un primer reto que nos tenemos que proponer todas y todos es garantizar que esas 130 millones de niñas que no van a la escuela puedan tener y puedan recibir el derecho que se les ha dado y que además hemos batallado por muchas décadas por eso, que es el derecho a ir a la escuela, ¿no? Esos 130 millones, si lo viéramos en tamaño de país, y siempre me gusta mucho hacer estos ejemplos, es como si fuera todo México, más República Dominicana, más Cuba, más Colombia. Ustedes imagínense estos 4 países solamente de puras niñas que no van a la escuela. Es el tamaño del problema que tenemos, ¿no? Entonces, primero, yo creo que hay esfuerzos enormes, importantísimos, cotidianos, presentes que hay que hacer, pero que no se nos olvide que los esfuerzos también los tenemos que hacer para todas aquellas niñas y jóvenes invisibles del sistema de la educación formal y, por supuesto, que la educación informal y, en su caso, los medios, como también lo mencionaba Tamara, pueden ser los mejores aliados para voltear y empezar a hablarle a esas niñas, a esas jóvenes adolescentes de
es tu oportunidad ir al, o sea, a ver, es tu derecho, ¿no? Y eso tenemos que empezar a entenderlo como una conversación, un diálogo de ser Pero pues la ejemplo y educación no es tu excepción. pasaporte al futuro, ¿no? La educación es tu Totalmente. Y ahí, embajador, quiero relacionar con dos datos que quien ha sido muy enfática también en poner cómo se relaciona la participación de las niñas, jóvenes, mujeres en los sistemas, en los países, ha sido Malala, ¿no? Y hay dos datos que nos da los estudios que hace su propia fundación, que dice, uno, si todas las niñas del mundo fueran a la escuela por 12 años, que es lo mínimo que también marca Naciones Unidas y en fin, ¿no? Los países de renta baja y media agregarían anualmente 92 billones de dólares a su economía. Entonces ya no solamente es el tema de lo formal y el reto que ahí creo que Maura ha hablado muchísimo y también Tamara de la educación superior, sino también es cómo garantizamos que todas las niñas vayan a la escuela. ¿Cómo agarramos esa bandera como sociedad, embajador? Usted lo dijo hace rato. ¿Qué hacemos rápido? ¿No? Podríamos hasta salvar un banco en California con esa cantidad de dinero, ¿no? Exactamente, ¿no? Y también hay un tema muy importante que lo estamos viendo y de repente se nos olvida esta conversación global, que me encantó también lo que decía Tamara, ¿no? Esta agenda de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, el tema de los derechos a la información y demás. Pero también lo que es cierto es que cuando un país le da oportunidad, igualdad de oportunidad de educación a las niñas, que lo voy a decir así, a las niñas y a los niños, un poco hablando con esas dos piernas que usted decía al inicio, embajador, ¿no? Hay una probabilidad de que se reduzca hasta en un 50% la existencia de una guerra. O sea, datos tenemos, información tenemos. Entonces, si tuviéramos que hacer un movimiento ciudadano, genuino, enfocado, para decir, independientemente de romper los mitos, los estereotipos, los usos y costumbres, yo quiero traer a colación ahora que el día de ayer, por fin, después de muchas batallas, el Senado aprobó como delito, ¿no?, el matrimonio infantil. En este país, en el siglo en el que estamos, en el año en el que estamos, no era un delito. Como bien lo dice una gran amiga y defensora del matrimonio infantil, Efrosina Cruz, es delito y era delito robarse a una vaca, ¿no? Pero no era delito que las niñas se casaran en edad infantil, ¿no? Y con matrimonios arreglados, claro. Entonces tenemos que ir rompiendo y ahí yo creo que las maestras y los maestros hacen un gran ejemplo, insisto, o sea, creo que Maura lo ha mencionado, hay que hablar mucho más, hay que desarrollar contenidos mucho más específicos en las aulas de las escuelas públicas y privadas, que no son excepción, ¿no? Pero yo sí quiero insistir mucho en la invisibilidad que todavía tenemos y en el incumplimiento de derechos de muchísimas niñas y jóvenes adolescentes que no solamente no pueden tener acceso, no van a la escuela, pero que además los medios, la cotidianidad, la falta de oportunidades, los usos y costumbres todavía, ¿no?, las tenemos, por supuesto, terriblemente rezagadas. Entonces, a mí me gustaría como mucho encerrar esta conversación en esto que también que decía Tamara, que me gustó mucho. La marcha es una forma de educar, ¿no? Y me parece que si por nosotros fuera, podríamos marchar todos los días, ¿no? Pero creo que es muy importante que hagamos un esfuerzo de no permitirnos que haya niñas en la calle, de que estén trabajando, el tema de la trata, de la explotación sexual y muchas otras situaciones que sabemos que existen en este país y que nos estamos quedando callados, quizás por desconocimiento o quizás por falta de datos o quizás porque temor. Ya no se nos hizo costumbre voltear a ver eso. Y nada más cierro con este comentario. En la pandemia tenemos datos muy importantes. El propio Mexicanos Primero acaba de hacer un reporte muy importante sobre la perspectiva de género en la escuela, ¿no? Dos cosas que me gustaría dejar mucho ahora que estamos compartiendo recursos, ¿no? Uno, por supuesto, es estudio que nos habla de cómo cotidianamente la violencia está presente en las escuelas de este país y tiene mucho que ver con la conversación que generamos en torno a cómo nos estamos identificando los unos con los otros y cómo la polarización está ocasionando más discriminación y los ojos de la discriminación están creciendo cada vez más a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo. Entonces, otra vez, el llamado a traer a las niñas que están fuera, un llamado a las mujeres que están en la educación para seguir invisibilizando
y decirles, hay un tema muy importante que no lo tenemos estudiado a profundidad, incluso en la Red de Mujeres Unidas por la Educación, que es cuántas mujeres en su periodo menstrual, embajador, dejan de ir a la escuela porque la escuela no tiene agua potable, porque no tiene baños dignos y demás. Y ahí hay un gran documental que voy a poner ahora y recomiendo mucho ver, porque todo esto engloba, ¿no?, un esfuerzo de un movimiento que tiene que ser genuino, oportuno, de garantizar por lo menos el derecho a ir a una escuela segura y por lo menos de caminar libremente en el lugar donde uno vive, ¿no? De ahí, todo lo que podamos hacer para que eso suceda, me parece que ya es una gran ganancia. Pues vas a ser una gran presidenta de Mexicanos Primero. Eso te lo Muchas podemos gracias, asegurar. embajador. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud que atrás de todo lo que estamos hablando, hay un marco institucional para apoyar los intereses, las reivindicaciones de la mujer, el Instituto Mexicano de la Mujer, ¿no? El INMEMujer. ¿Ah? Ahorita hablaron de la ONU y parecía que la ONU tiene más incidencia que el órgano local. Yo por lo menos oigo más de la ONU que del propio órgano local. Por ejemplo, en materia educativa, la Secretaría de Educación pasa aduana por el INMEMujeres para hacer sus programas educativos, se coordinan, no se coordinan, no se hablan. ¿Cómo funciona ese mundo? ¿Alguien conoce Porque lo que me da la impresión, en pocas palabras, que la centralidad que debía tener el INMEMujeres no es tal, no está como en el centro de una serie de estrategias nacionales para la economía que se habló, ¿no? La higiene que se habló. O sea, debería de ser una entidad que sí realmente diga, tienen que, igual que cuando va uno a explorar en no sé qué sitio, tiene uno que ir con el INAH, por si hay algunos vestigios arqueológicos, pues también tendrían que pasar las diferentes instituciones por el INMEMujeres antes de formular sus políticas o de aplicar el presupuesto, ¿no es cierto? ¿Cómo ven ese tema? ¿O qué dientes le faltan al INMEMujeres? ¿O es digamos, un aparato que no está funcionando como debiera? ¿Cómo lo evalúan eso ustedes? Sobre todo ligado a la educación. ¿Quién quiere entrarle ahí? Bueno, veo que Tamara es la que más animada. Sí, no, sí, Mauro, Tamara Mauro. se anima. No, adelante con Tamara. No. Adelantísimo. Yo ya dije que yo no soy una especialista en temáticas de género, yo solamente soy una maestra que diseña programas, pero en leyendo y en buscando y en revisando y así, a ver, yo diría varias cosas de lo que yo he visto, ¿de acuerdo? Una es, el INMEMujeres tiene distintas actividades de capacitación y materiales de difusión, eso es importante mencionarlo. Entonces tiene actividades de capacitación y tiene material de difusión disponible en línea. Inclusive, por ejemplo, un ejemplo así muy puntualito es el glosario de términos de género. Eso está en línea y cualquiera lo puede consultar y eso es de utilidad. Yo lo consulté varias veces. Okay. En algunas otra cosa sí me sirvió, ¿sí? Así hay muchos materiales. La OCDE tiene cantidad de organizaciones, desde luego UNICEF, Naciones Unidas, ONU Mujeres, y Mujeres también, el de México lo tiene. Luego tiene un acervo digital en línea, importante también, o sea, publicaciones diversas en línea. Y en esas hay publicaciones de distintas clases, ¿no? Algunas más académicas, más formales. Es decir, con ciertos objetivos más académicos, otras más de divulgación, natural, perfecto. Siguiente cosa que podría decir es que en Mujeres, hasta donde tengo yo noticia, tiene un trabajo importante y fue creado en medida muy importante para transversalizar la perspectiva de género en la gestión pública. ¿Qué significa transversalizar la perspectiva de género? Bueno, pues significa la gestión pública justamente cuidando la igualdad de derechos, etcétera, de mujeres y hombres, etcétera, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una cosa como importante. En Mujeres, en ese sentido, me parece, y espero no equivocarme, pero creo que no me equivoco, no está como para, digamos, opinar directamente sobre los libros de texto o una cosa así en educación. Sí podría, desde luego, y supongo que lo estarán haciendo, coordinarse, digamos, entre Secretaría de Educación
e Instituto de las Mujeres. Acá lo que puedo decir es, a ver, lo que yo quisiera decir, el punto al que quisiera llegar es el siguiente. Independiente de mujeres es que, o sea, la cuestión de la igualdad de género y la educación se tiene que tomar con toda seriedad. Es decir, no es un asunto de mujeres peleando por sus derechos. Eso es una interpretación equivocada, me parece, o limitada, por lo menos, para no, limitada. Y decir se tiene que tomar con toda seriedad, para mí lo que significa es que es una labor en donde tenemos que generar sinergias y debemos ser copartícipes. Instituciones diversas, personal docente, en el caso de educación, autoridades educativas, familias. Nosotros en el Estado de México, no lo mencioné, pero en el Estado de México una de las cosas que tenemos como dimensión de atención importante son las familias, porque sin las familias ya no hacemos, digo, vamos a tener dificultades, ¿no? Eso que usted decía, embajador, llega a su casa y dice que te están enseñando allá en la escuela, eso está mal, así no es. Eso, necesitamos trabajar y sensibilizar a las familias para justamente apoyen igualdad de género en la familia. La igualdad de género empieza, diría yo, en la familia, como muchas otras cosas. La buena alimentación también empieza en la familia, pero esto de la igualdad de género es tan serio y tan grave. Estaba yo revisando, entre paréntesis, unos datos. Año 2021, Naciones Unidas difundió la siguiente información. Cada año, en el año 2021, murieron 45,000 mujeres a manos de su pareja o de algún integrante de su familia. 45,000 mujeres. Eso significa en el mundo 123 por día. Y eso te hace 5 mujeres por hora mueren por violencia a manos de su pareja o de su familia. De esa magnitud es la problemática, ¿no? Entonces, tiene que tomarse con toda seriedad y es un esfuerzo, sea la violencia o la desigualdad, no se va a resolver ni en la escuela solita. Se tiene que resolver. Llama mucho la atención, Maura, que esta cuestión de la violencia contra las mujeres parece que sí rompe todos los esquemas de clase, de región, de religión, de edades. Es una cosa realmente casi universal, ¿no? Así es, efectivamente. Y aquí en este dato de las Naciones Unidas están diciendo, y eso que estamos hablando de los registrados, no de lo que no se registró. Y hay otra cosa que está diciendo Naciones Unidas. Antes de perder la vida, o sea, la violación al derecho a la vida, el feminicidio, que es la forma más fuerte pues, de violencia, hay la violencia en la pareja, la violencia cotidiana, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica. Y todo esto son violencias que van inhibiendo el potencial de las mujeres. Entonces, ahí, digo, por eso se tiene que tomar con toda la seriedad del mundo. Empieza por el acceso a la educación que ha estado insistiendo Patti Vázquez. De ahí empieza. Es una cosa sencilla, pero fundamental. Yo repito, o sea, y esa discriminación que tiene lugar en el sistema educativo, en la escuela, en la calle, camino a la escuela, todo eso, tiene que tomarse con mucha seriedad, porque de otra manera, ¿cómo se llama? Pues esto no se va no vamos a superar, no vamos a caminar más rápido, como decía el embajador. Vamos a ir muy despacito. Medios de comunicación tienen todo que ver. Publicidad, anuncios que vemos día a día, canciones, música, letras de canciones. Lo que están cantando las niñas, adolescentes, jóvenes, lo que están bailando. Hay una serie de cosas, es un problema, es un tema muy amplio. Lo ideal ahí sería, mi impresión es que fuera algo natural, ¿no? Que no, digamos, porque estoy viendo, imagínense la cantidad de instituciones regulatorias que tendría que haber para ver quién va a analizar los contenidos de las canciones. El Instituto Nacional de Contenidos Musicales. No, bueno, ahí hay un problema muy complejo. ¿Verdad? ¿Cómo se puede organizar esto? No, hay un problema muy complejo. Por eso tiene que haber una educación con un enfoque de, con prevención, decimos nosotros en el Estado de México. Es un enfoque de prevención. Tenemos que alertar, puede pasar esto, puede pasar así.
Entonces, ir formando en una cultura diferente, en una cultura de la igualdad, ir colocando los temas, los términos, los nombres que ya mencioné, y esperar un cambio no inmediato, pero sí de mediano y largo plazo. Es ir formando paulatinamente. Es una cosa muy compleja. Es un trabajo de cambio cultural. Exacto, modificar de un día para otro. Y como digo, a menudo no hay programas que sean mágicos. No es que porque pasaste por este curso 30 a 40 horas, un diplomado, una maestría en género, va a cambiar la cosa. No es así. Es un cambio muy amplio, muy complejo, pero vamos avanzando. Creo que podemos ir avanzando. Hay aportaciones muy significativas, desde luego, y todo lo que hacemos, sí, no vamos a hacer el instituto ese de música, de letras de canciones, como que podríamos hacer, o sea, un esfuerzo desde donde estemos, Sí. Digamos, por coordinarnos o por aprovechar lo que hacen. Por ejemplo, ahora lo que hace Tamara en la UNAM, me puede servir algo para el Estado de México, lo que hace allá Pati Vázquez y ahora Mexicanos Primero, me puede servir para el Estado de México y viceversa, ¿no? Lo que hacemos acá para allá. Es que tiene que ser así como todos vamos aprendiendo, todos vamos siendo conscientes de la problemática. Estamos a 15 minutos de terminar, tenemos 3 preguntas por ahí y un comentario, si te parece en este momento, Luis, o quieres un poquito más adelante. Está bien, me ha parecido unas presentaciones extraordinarias y yo tengo una pregunta, a lo mejor 2 para las 3, porque la discusión ha mencionado en diversas ocasiones la equidad como un sinónimo de igualdad de género y en muchos sitios, en muchos escritos, en muchas presentaciones, se maneja como sinónimo y la equidad, pues por definición, pues es la justicia aplicada al caso concreto, más que una igualdad absoluta. Hablaba a Patricia de lo que sucede hoy en diversas partes del mundo en donde no existe agua potable en las escuelas y entonces esto le impide a las mujeres en el momento en que tienen su menstruación al asistir a clases, ¿no? Y entonces esto pues ya demuestra en principio que pues no hay una igualdad absoluta entre el hombre y la mujer, porque de entrada el hombre no tiene la menstruación y la mujer sí tiene la menstruación. Y evidentemente la igualdad no, o sea, creo que tendría que partir del reconocimiento de las diferencias para entonces que haya una igualdad de oportunidades, pero reconociendo esas diferencias, entonces realmente se puede potenciar a la mujer y potenciar al hombre a través de la comprensión que hay de la mujer. Entonces, había un libro, o leí un libro hace años, recuerdo, que se llamaba, era un libro que vendían en muchos almacenes, que se llamaba La mujer es de Venus y el hombre es de Marte. Entonces, aquí, digo, además de un tema físico, pero que ya de entrada hace una diferencia de las necesidades que tiene una mujer y las que tiene un hombre, y seguramente el hombre tiene algunas otras que no tiene la mujer. Pero entonces, la pregunta para las 3 es, desde la perspectiva de equidad de género, y para comprenderlo, además de este concepto de entender la mujer tiene menstruación, el hombre no, ¿qué más necesitaría comprender la humanidad acerca de la mujer? Más allá de decir queremos igualarlos en todo, ¿qué se tendría que comprender? O sea, ¿qué cualidades tiene la mujer? Para que entonces, así como se dice, hay que tener agua potable, digo, el hombre también necesita agua potable, pero la mujer por una necesidad específica, de lo contrario, tiene complicaciones para asistir a las escuelas. ¿Qué cualidades tiene la mujer que debiera de entender la humanidad
distintas al hombre y que contribuyen simplemente o potencian la grandeza de la humanidad. ¿Alguien quiere tomar el capote y la muleta para este toro que acaba de lanzar? Yo, Sí, exacto, Atlanta. bueno, de entrada yo creo que, bueno, muchas cosas, muchas gracias por la pregunta, interesante. Yo empezaría por plantear más bien que el problema está en un nivel, y perdón que me remita un poco a esto, pero en un nivel histórico. Es decir, donde los espacios públicos, las instituciones como las escuelas o los hospitales, pensando claramente en espacios públicos, fueron construidos desde una visión de hombres, en donde no menstruan, por ejemplo, ¿no? Hablando de, retomando el mismo ejemplo. Y por lo tanto, se generaron todos los espacios en función de esa óptica, de ese enfoque nada más. Y no se tomó en cuenta en esa construcción, pues la otra visión, otra forma de ser persona. Ahí está el punto. Entonces, cuando hablamos, ya lo está usted comentando, cuando hablamos de un enfoque o de una perspectiva de género, es tomar en cuenta esa otra mitad de la población que también en sus cuerpos y en sus saberes hay otras formas de ver y de entender el mundo y de vivir los espacios. Y entonces, la propuesta es cómo generar esos espacios seguros, regresando a lo que comentaba en la última intervención Patricia, por ejemplo, en las aulas, donde los baños o las aulas o cualquier, haya esos espacios donde todas y todos nos sintamos seguros de acuerdo al cuerpo que portamos y a la decisión del cuerpo que queremos ejercer también. Entonces, ahí está desde mi punto de vista la respuesta, en que tendríamos que remontarnos que solamente hablábamos de un solo enfoque y que ese enfoque estuvo prevaleciendo por muchos siglos, porque además las mujeres no estábamos o no teníamos ese acceso en mayoría, como la que tuvieron los hombres en su momento, en mayoría en los espacios públicos, en las tomas de decisiones. Y hoy día, poco a poco, las mujeres caminamos, salimos de las casas, salimos de los hogares, de las familias, de las prácticas de cuidados, por ejemplo, y entonces encontramos que tenemos un espacio que no es seguro, que no es habitable para todas y todos. Lo que propone justamente la perspectiva de género es llegar a esa igualdad, justamente, de oportunidades, de derechos, de participaciones como personas, de todas las personas, no nada más de las mujeres, de todas las personas. Y después también me parece, aquí engancharía yo un poco el término equidad. La equidad es el camino para llegar a la igualdad. Ahí es donde se pueden ver las diferencias de qué medidas tenemos que hacer para romper esas brechas y que realmente ocurra una igualdad sustantiva como se plantea. No sé si me logré explicar. Entonces son como este camino, decir, y las medidas de equidad es eso. Si necesitas un poco más de apoyo para que logres tu igualdad o logremos nuestra igualdad, pues entonces se hace ese apoyo y se van implementando esas medidas. En muchas áreas, en muchos lugares se llaman medidas afirmativas y son medidas afirmativas periódicas o temporales para lograr la disminución de esa brecha en el ejercicio de los espacios. Pero de la misma manera, a mí también me gustaría retomar, porque me parece que el feminismo o la perspectiva de género, vuelvo a decirlo, no implica nada más al trabajo o solamente a beneficiar a las mujeres. Me parece que también aquí se beneficia a toda la sociedad y todas las personas, independientemente del género también. Y por ejemplo es cómo lograr que los hombres también pues rompan esa estructura patriarcal de la cual todas estamos inmersos como personas y también puedan acceder a esos espacios que también solamente han sido conferidos desde la visión patriarcal solo a las mujeres. Pienso, por ejemplo, en la corresponsabilidad de los cuidados, hoy un tema tan importante también, y que además la pandemia nos las puso de frente ahí. Sí. No es que no existiera, pero es que nos vimos en la necesidad
de voltearla a ver y de ver la producción, por ejemplo, y la productividad de hombres y mujeres y toda la temática de cuidados que nos llevó la pandemia a pensarla, ¿no? Y donde justamente, pues también ese derecho a los hombres a participar, a coparticipar de forma activa en la educación y en el cuidado, por ejemplo, de toda la familia desde otro lugar también. Eso también lo propone la perspectiva de género y el feminismo. Entonces, es hablar de un cuidado y de una sociedad distinta con un enfoque diferente al patriarcal, al históricamente patriarcal, que además pues ha generado brechas de desigualdad. Entonces es la tendencia a buscar esa igualdad sustantiva. Creo que ese es mi comentario. Gracias. Bueno, déjenme abordar rapidísimamente las preguntas que tenemos del público. Si pueden dar unas respuestas un poco breve y luego ya hacemos una salida, por favor. Hay una pregunta que tiene que ver con el Triángulo Norte de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador y Honduras, y habla de que qué efecto creen que tiene la desintegración familiar propia del Triángulo Norte en estos temas de educación en enfoque de género. O sea, la integración de la desintegración familiar en esa zona, me imagino que no es una zona, digamos, única en el mundo. Ya daba los datos, Patricia, hace un rato de algunos comparativos mundiales, y pues no están solos en América Central, Alejandra, que es quien nos pregunta. No sé si tengan algún comentario sobre ese tema de la integración familiar. Yo quizás, perdón, Maura, adelante, No, adelante. no, adelante, Pati, por favor. Ay, no. Bueno, rapidísimo, quizás igual nada más es una introducción a lo que tú estabas pensando responder. A ver, a mí tengo un ejemplo muy claro porque en una organización de la cual salgo, que es Juconi, que trabaja temas de violencia familiar y de funcionamiento familiar, tenemos exactamente a unos jóvenes migrantes de Nicaragua, Guatemala y El Salvador con nosotros, ¿no? Y a lo mejor más que, Alejandra, darte un gran contexto, quizás te puedo dar un gran ejemplo, ¿no? Obviamente nosotros abrazamos y les damos cuidado residencial a estos jóvenes que por supuesto que salieron con este tema de quién es la persona o el integrante de la familia que tiene que salir de su país, migrar a otros, en el caso, ¿no? México, puente a Estados Unidos. Y mucho de lo que nosotros hemos aprendido de estos increíbles jóvenes migrantes que pues obviamente no están acompañados y demás, ha sido otra vez este refuerzo de el hombre sale, la mujer se queda, ¿no? Entonces, ahí el problema de lo que nosotros estamos aprendiendo de la comunicación que estamos teniendo con estos jóvenes tiene más que ver no solamente el efecto de desintegración, sino el contexto de violencia familiar en el que estuvieron sumergidos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece que lo que nada más nos arroja esta mirada es una mirada de decir, se siguen repitiendo patrones, creo que Tamara lo dijo en otras palabras, ¿no? Patrones donde los diferentes tipos de violencias, independientemente del Triángulo del Norte o no, en fin, etcétera, ¿no? Los patrones de violencia en casa, los patrones de violencia física están más dados hacia los hombres y de violencia psicológica más dados a las mujeres, ¿no? Quizás esa es más o menos una introducción que puedo, no sé, Mau, si tú, ¿qué piensas tú, no? Incluso por razones económicas se observa, hay cantidad de poblaciones en Zacatecas, en el Bajío, en los Altos de Jalisco, que nada más encuentran uno mujeres, niños chicos y algunos ancianos, y se acabó. Todos los demás están en Estados Unidos. En Guerrero mismo también se observa eso mucho. Y bueno, puede ser, obedece a muchos factores, algunos de los que tú mencionas ahorita, Patricia. Bueno, esa es una de las preguntas. Tenemos otra de las oportunidades laborales, nos pregunta Miguel Limón, de muchas mujeres que dejan de trabajar para la atención de los hijos y luego cómo las dificultades que tienen para reinsertarse al mercado laboral una vez que pasó un determinado ciclo, digamos, de desarrollo de las criaturas, ¿no? ¿Cómo ven esa parte? ¿Qué políticas públicas podrían ayudar en este tema para, digamos, que tomen una especie de sabático, pero no media vida, ¿no? ¿Cómo ven este asunto? ¿Quién quiere contestar? ¿Maura? Pues bien, puedo hacer un comentario. Efectivamente, ese es un problema, ¿no? Es un problema
mujeres que tengan que dejar de trabajar debido a que van a tener un bebé o algo así, luego el cuidado del bebé. Aquí conozco una persona que estuvo en esa situación, que es Patricia Vázquez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego la reinserción. Y entonces es que en cualquier caso las mujeres, digamos, salen ganando porque tienen un bebé. Bueno, siempre pues, pero algunas que lo desean y demás. Muy bien, pero salen perdiendo en términos profesionales y laborales. Es muy difícil, es muy difícil. No, se desactualiza uno nada más de estar fuera ¿no? del mercado un rato, Sí, es ¿no? muy difícil, es una situación que se tiene que revisar, Muy corregir, difícil eso. es modificar, sí. Es una gran desventaja para Ahí las tendría mujeres. que haber algún modelo educativo como de, no sé, de actualización, no sé cómo Por llamarlo. un lado, pero también llega a haber, ¿sabe qué? Llega a haber instituciones que han, vamos, en donde, por ejemplo, que abren la posibilidad de alguna manera, dar facilidades a mamás, o personas, mujeres que acaban de tener hijos. Y luego hace cuenta que la lactancia y todo eso, o sea, es muy difícil, muy, muy difícil. Y no hablo de los conflictos luego al interior de la familia, ¿no? Cuando es una pareja, bueno, sigo mi desarrollo profesional, atiendo a los hijos, ¿quién va a ir a los quehaceres, quién va a atender los quehaceres domésticos? Pero si yo aporto el sustento en la familia, ¿tú qué crees que esas discusiones son muy conocidas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, es muy difícil. Si ahí tenemos que trabajar, y es donde yo decía, tiene que ser algo visto con seriedad y en donde intervienen distintas dependencias, distintas áreas, distintas políticas. Es un asunto, sí, multidimensional, digamos. Sí. Sí. Tamara, ¿querías comentar algo sobre este tema? Bueno, sí, pero no sé si haya tiempo, ¿no? Tenemos un par de minutos, a ver, de tu ronco pecho ahí. A ver. Gracias. Bueno, pues yo creo que justamente es lo que estamos planteando, ¿no? El cómo generar estrategias, prácticas que sean más corresponsables. Vuelvo a insistir por eso la importancia de introducir la perspectiva de género en los distintos dimensiones, no nada más en todos los espacios de la vida pública y privada, por ejemplo, ¿no? Y con ello me refiero que hablo de corresponsabilidad, justamente, pues cuestionarnos cómo dividimos el tiempo, cómo usamos el tiempo en la tarea pública, es decir, en el trabajo, y cuánto tiempo dedicamos en la casa, por ejemplo. Y claramente la pregunta inmediatamente nos remite a cómo hacerle a que una mujer pueda, pues hablando de estas dobles y triples jornadas, pueda organizarse. Pues yo creo que aquí lo que importa muchísimo es revalorar el trabajo en casa, revalorar el trabajo de cuidados, repensar cómo valorarlo, inclusive económicamente, y también cómo generar también políticas de cuidado en todos los espacios laborales y educativos. Pienso ahora, escuchando a Maura, por ejemplo, la existencia de lactarios en los espacios es importantísimo, en las escuelas, en los áreas laborales, o pienso también en los baños, donde solamente en los baños de mujeres hay cambiadores. Y creo que es importante también que haya baños, por ejemplo, estos baños más neutrales, donde también hombres y mujeres puedan asistir a ese baño con sus hijos, a generar un cambiador y sobre todo pensar otra vez, y por qué tenemos que romper, o por qué hablan los grupos, sobre todo de las jóvenes feministas, sobre tirar el patriarcado, pues es que justamente el patriarcado trae conductas violentas, y en ese sentido, pues pensar en que los espacios tienen que ser seguros, y si seguimos pensando con una mentalidad patriarcal, donde sexualizamos los cuerpos, pues difícilmente vamos a poder tener un acceso a baños neutrales que sean seguros. Entonces, hay que plantearlos, pero también hay que modificar justamente pues la cultura patriarcal también. No sé si pude ampliar un poco más el comentario y dar respuesta a la pregunta que nos hicieron. Gracias. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer es hacer una especie de recalentado de este debate. No sé qué tan común sea para ustedes estar dando visibilidad a estos temas. En el debate público, la verdad es que, o sea, me refiero, leo uno muchos periódicos, yo por lo menos lo hago, y no veo una noticia o un comentario, ni siquiera editorial, muchas veces sobre estos asuntos.
que son centrales para un buen funcionamiento de nuestra sociedad, digo, un funcionamiento sano. Y bueno, se ha hablado incluso de términos económicos y de otro tipo de las contribuciones de cada parte, ¿no? Pero bueno, pues agradecerles muchísimo. Ojalá que sí sea la primera de muchas y haremos algo presencial, si les parece. Traemos a la maestra Maura ya de Toluca. Yo paso por ella, me queda aquí al lado. Muchas gracias, será un honor verdaderamente. ¿Verdad? Y estaría bueno hacer algo presencial en su momento para tener interacción con el público y ya ir rompiendo digamos, distanciamiento que da el Zoom, ¿verdad? Creo que es muy importante visibilizar esto, por lo menos para el Aspen Institute, es muy importante darle visibilidad a estos temas que a veces están ahí como medio escondidos, y qué importante lo que hemos escuchado de ustedes el día de hoy en esta vinculación entre mujer, educación, equidad, igualdad de género, las políticas públicas, el camino del país hacia adelante. Es que yo, de mi parte, les agradezco muchísimo a las tres de veras por esta participación y le cedo la palabra a nuestro presidente para cerrar la transmisión. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Embajador, y muchas gracias, Patricia, Tamara, Maura, las tres extraordinarias, grandes aportaciones. Y pues ojalá tengamos oportunidad de compartir más proyectos con ustedes, que estoy segurísimo que cada una de ustedes aporta mucho desde cada una de sus trincheras. Ojalá haya oportunidades de unir esfuerzos para apoyar el desarrollo de las mujeres, que siempre ha sido, ahora se ha vuelto una prioridad en las agendas nacionales de manera muy coherente, y que siga en esa dirección y todavía con mayor fuerza. Muchas gracias al público por estar con nosotros y gracias, embajador, por tu conducción. Muchas gracias.